Vamos a ver la clasificación de las superficies en sistema diédrico y en algunas perspectivas. Esta clasificación, junto con las imágenes que vamos a ver, está dentro de esta página, sistema-diédrico.blogspot.com. Entonces vemos una primera clasificación de grupo de regladas. Las hay curvas compuestas formadas por varias regladas. Se puede seguir con el canto de una regla. Por ejemplo, un cilindro lo puedo seguir con el canto de una regla o con un lápiz y veo que cubro toda la superficie. En la esfera me es totalmente imposible, son infinitos puntos, no puedo pasar por infinitos puntos, ¿no? El cono también es reglado, ¿no? Entonces puede ser desarrollable si se puede extender sobre un plano. Por ejemplo, un cono lo puedo convertir en una forma plana, recortarla y construirla, ¿no? Es desarrollable, ¿no? O también un poliedro como este de Catalan, ¿no? Pero, por ejemplo, una esfera no es desarrollable porque tiene doble curvatura. Me es imposible hacer una esfera con trozos de papel y cortarla y construirla, ¿no? Entonces, hay figuras desarrollables que pueden ser, por ejemplo, planas, poliédricas o radiadas. Radiadas quiere decir que las sigo con un radio. Entonces, por ejemplo, el cono, cojo un radio desde este vértice y lo puedo seguir con este radio, ¿no? Si este vértice lo mando al infinito, pues de repente tendré el cilindro, ¿no? Entonces es otra radiada, que puede ser cilíndrica, como en este caso, o cónico, ¿no? Las poliédricas tienen formas planas, sus caras pueden ser regulares si los poliedros son regulares, si los polígonos que lo forman son regulares, como pasa en estos 5 poliedros regulares. Tenemos 1, 2, 3, 4 y el cubo que no lo veo por aquí. Bueno, pues será como este, pero la mitad, ¿no? La mitad de esta figura será el cubo. Bueno, y tenemos los otros 4 poliedros, no puede haber más que 5, se puede demostrar, ¿no? Bueno, una vez ya que sabemos estas clasificaciones, los regulares o platónicos, los arquimedianos, que se obtienen casi todos por truncamiento ahora apareció, de los poliedros regulares, con 2 tipos de cortes que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, si cojo el cubo y lo corto, pues vemos que al cortar, achaflanar aristas y aquí vértices, pues obtengo este poliedro arquimediano, ¿no? O también, si cojo un corte de las esquinas, pues podría obtener otro poliedro que, bueno, tampoco lo veo por aquí a mano, hay mucha cosa suelta. Bueno, tenemos los regulares, tenemos estos, los arquimedianos, tenemos los de Catalan. Los de Catalan son poliedros, pues como este, que tienen todas las caras iguales, ¿no? O por ejemplo como este, o por ejemplo también como este. Este parece, bajo esta perspectiva, parece un cubo, pero bueno, vemos que está formado por rombos, todas las caras iguales, y son duales de los arquimedianos. Quiere decir que en el caso este, aunque no recíprocamente, si cojo los puntos medios, siempre puedo obtener, al unirlos mediante aristas, un poliedro. Luego tenemos las superficies geodésicas, que están formadas casi siempre a partir de poliedros regulares, y tenemos las dipirámides y los deltoedros, ¿no? A ver si tenemos un deltoedro por aquí. Bueno, también tenemos aquí prismas y antiprismas. Ya sabemos que un prisma es algo como esto, ¿no? O por ejemplo prisma oblicuo, ¿no? Vemos que tienen aquí caras poligonales. En este caso estas líneas no son ortogonales a la base. Y luego tenemos aquí tenemos, por ejemplo, un deltoedro. Está formado por esta especie de figuras que son trapezoides, y vemos que realmente si unimos estos puntos, pues me sale su dual, que es el antiprisma, ¿no? El antiprisma, pues como vemos, esta cara hexagonal y la otra están dispuestas de manera que este vértice, este y este cae sobre el punto medio, si levantamos una vertical, ¿no? Entonces, esto será un antiprisma, y como vemos es dual, según pone aquí, de los deltoedros, ¿no? Mientras que los prismas son duales de las dipirámides, ¿no? Eso quiere decir que si cogemos una dipirámide, esto es por ejemplo una dipirámide, también es un poliedro regular, pues si cogemos los puntos medios y los unimos también con estos medios, obtenemos un prisma, una figura como esta, ¿no? Bueno, tenemos luego las alabeadas, son también regladas, pues algunos paraboloide, conoide, etcétera, o sea que
no se pueden desarrollar, es imposible desarrollar una silla de montar, que es el paraboloide hiperbólico, pero la podemos construir con líneas rectas, y lo mismo estas de aquí. Luego hay otras alabeadas no desarrollables, luego hay las de segundo grado con ecuación cuadrática, luego las de evolución, que evolucionan de una forma plana a otra, y luego las de revolución típicas, Toro, Escocia, etc. Y luego varias que no entran dentro de estas clasificaciones, como pueden ser helicoides, erizoides, serpentín, etc. Bueno, tenemos también aquí los poliedros de Johnson, que son todos aquellos que faltan hasta 92, sabiendo que tienen sus caras regulares, igual que los regulares o los arquimedianos, ¿no? O los de Catalan, tienen todo polígonos. Bueno, en este caso son polígonos regulares, tanto para los regulares como los arquimedianos, pero los de Catalan ya sabemos que no tienen polígonos regulares en sus caras, como este, ¿no? Ahora bien, si cogemos todos los polígonos que restan, todos los poliedros que restan, con caras regulares y que sean convexos, o sea que no tengan hueco, que no tengan concavidad, pues obtendremos todas las clasificaciones ya que corresponden a los de Johnson, por ejemplo este. Este es un poliedro de Johnson, como vemos tiene las caras que son polígonos regulares, ¿no? Y no tiene concavidad, o sea es hacia afuera todo, ¿no? Y él hizo una clasificación de todos los poliedros que cumplen esa condición, o sea que están formados por polígonos regulares, ¿no? Y que no tienen huecos, ¿no? Por ejemplo, el Girofastigium, y bueno, hay muchos y podemos obtenerlos también si cogemos rápidamente, si cogemos un poliedro regular y le empezamos a quitar partes, ¿no? Por ejemplo, si cogemos este poliedro regular y le quitamos esta pirámide, pues obtendremos uno de los poliedros de Johnson. Bueno, vamos a ver entonces los dibujos. Aquí vemos una superficie reglada construida a partir de un cubo. Y sobre ese cubo se han puesto trozos de cilindros, un cilindro, otro. Es como si tuviéramos, no es fácil de entender la pieza, porque estas son las tres vistas, planta, alzado y perfil, pero es como si tuviéramos aquí un conjunto de líneas rectas, ¿no? O sea que es una superficie cilíndrica, otra cilíndrica y otra cilíndrica, ¿no? Bajo esta perspectiva el contorno es un hexágono regular, o sea en perspectiva sonométrica, mientras que en planta, alzado y perfil tenemos el de contorno una circunferencia, ¿no? Bueno, esta figura también tenemos aquí otras proyecciones y aquí es más difícil de entender, pero bueno, si lo vemos aquí se entiende bien. Esto es como si abombáramos las caras del cubo poniendo aquí en cada esquina un trozo de cilindro que se enlaza con los de la cara adyacente, ¿no? Bueno, superficie compleja. Aquí vemos una superficie reglada, que se suele utilizar en tejados, y vemos que parte aquí de una elipse y de otra elipse. La vemos en planta y en alzado, ¿no? O sea que son hechas con líneas rectas. El capialzado de Marsella también está formado por un arco y otro arco, como vemos de distinto centro y radio, y por tanto provoca esta superficie reglada alabeada, ¿no? Aquí vemos la proyección en planta y alzado de esa superficie que se utiliza mucho en arquitectura. Aquí vemos el cuerno de vaca o paso oblicuo también. Está formado aquí por dos circunferencias en alzado, mientras que estas dos circunferencias están unidas, de manera que vemos aquí estas dos totalmente que parecen, fijaros aquí la curvatura que produce en este borde, o sea, no es una superficie fácil de entender, pero bueno, si la vemos en el espacio es más fácil de intuir, como la vemos aquí también en axonometría, ya girada 90 grados, ¿no? Aquí tenemos dos paraboloides hiperbólicos, tampoco son desarrollables, son, como ya sabemos, formas alabeadas y regladas, o sea, grupo alabeado, familia alabeada, grupo reglado, quiero decir, y como vemos aquí, pues las directrices en las que se apoyan esta y esta son las mismas. ¿Qué pasa? Que están unidos desde este punto hasta este, mientras que aquí empiezo a unir desde este punto hasta este. De esta manera sale una superficie y de esta manera sale otra, ¿no? Entonces, bueno, siempre que unimos dos líneas que no se cortan, o sea, que se cruzan con rectas, de manera que esas rectas están conformadas aquí, apoyadas en puntos a igual distancia, obtenemos los paraboloides hiperbólicos con mayor torsión o con menos torsión. Recordamos que dos rectas se cruzan si no se cortan en el espacio. Por ejemplo, estas dos rectas son paralelas y definen un plano. Las puedo apoyar en la pantalla.
Si se cortan, también definen un plano. No puedo formar un paraboloide hiperbólico con estas, pero si, por ejemplo, las pongo en esta posición se cruzan. Entonces, con ellas puedo formar el paraboloide hiperbólico, ¿no? Entonces, solo tendría que unirlas y ya obtendría esa superficie, ¿no? Distinta torsión, esta es mucho más interesante, pero bueno, en arquitectura se utiliza más esta superficie. Vemos, por ejemplo, aquí una figura de una cubierta hecha con 4 paraboloides hiperbólicos, ¿no? Vemos aquí una recta y luego vemos un cuadrado aquí abajo. Entonces, sobre esta recta la mitad sirvió para construir aquí un paraboloide hiperbólico y aquí otro, ¿no? Entonces, bueno, para el encofrado es muy fácil porque se puede construir con más facilidad, ya que las vigas son rectas y, sin embargo, la superficie que generan es curva, ¿no? Entonces, como vemos, está formado por estas, podrían ser vigas que se apoyan en otras dos, y luego la superficie que generan pues es esa superficie con curvatura negativa, que quiere decir que en un entorno próximo en un punto lo podemos cortar de manera que una curva va en un sentido por regla general hiperbólica y otra curva en otro sentido, ¿no? También por regla general hiperbólica, salvo que sean paralelas a las directrices o al plano de intersección de dos generatrices de un mismo sistema, ¿no? Bueno, aquí volvemos a ver otra cubierta en paraboloides hiperbólicos. Como vemos, una línea y otra están en esta posición, ¿no? En esta posición, y están apoyadas las generatrices de manera que tenemos esta susimétrica, susimétrica y susimétrica, ¿no? O sea, otra forma de hacer ahí un tejado con curvatura hecho con líneas rectas, ¿no? Otro paraboloide hiperbólico cuatriplicado que genera otra superficie de base cuadrada para la construcción, ¿no? Aquí tenemos ya el conoide, como vemos es una forma circular o elíptica, puedo coger esta directriz como quiera o variar incluso esa forma. Y aquí vemos la forma circular y las tres vistas de la figura. Visto desde arriba tenemos la circunferencia con todas estas líneas que son ortogonales a esta recta, que es la superior, y luego visto en alzado tenemos un cuadrado o rectángulo, ¿no? Mientras que visto desde esta vista tenemos un triángulo con las distintas generatrices, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se llama conoide. Normalmente se utiliza un semiconoide, o sea, la mitad del conoide para hacer en superficies, en tejados, en arquitecturas que se quiere que entre luz pues bajo cierto ángulo, ¿no? Pues bueno, se suele utilizar el conoide, ¿no? Aquí vemos ya la perspectiva sonométrica del conoide con todas estas líneas que, como ya digo, están en planos que son ortogonales a este eje. Este eje que en realidad es el que determina este rectángulo, ¿no? Bueno, aquí vemos el conoide ya con varias secciones. Vemos aquí la sección, como sabemos, el corte que provoca aquí hace que luego aparece la forma de gota de agua y la desplazamos y la giramos 90 grados, ¿no? Entonces, un corte en esta dirección, un corte en este caso. Como vemos aquí, de circunferencia se va transformando en elipse según vamos cortando hacia arriba hasta que la elipse más excéntrica es una recta. Es lo que llamamos la elipse degenerada, ¿no? Entonces, distintos cortes, aquí vemos, por ejemplo, nos deja ver la forma esta, como aquí corta con distinta curvatura que aquí, pues nos sale esta forma tan extraña, ¿no? Y luego nos queda aquí la arista esta. Sabemos que cuando ponemos un plano de corte aquí, esto desaparece y solo podemos ver en alzado, bueno, en esa vista auxiliar, lo que queda detrás del plano, ¿no? En el caso de que el corte sea hacia aquí, pues tenemos el triángulo, ¿no? Y bueno, otro corte, ¿no? Bueno, conviene siempre hacer cortes de figuras para saber las propiedades. Bueno, a veces en matemáticas, si hacemos el plano de intersección con la figura, obtendremos entonces la ecuación de la nueva figura y es una forma de demostrar qué tipo de figura va a salir, ¿no? Pero en dibujo es más difícil, ¿no? De hecho, todo el mundo conoce el caso de Durero, que corta un cono de forma oblicua y en vez de salirle una elipse, pues le sale una especie de ovoide, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de precisión en el dibujo, ¿no? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, el hiperboloide de una hoja, ¿no? Como vemos, es una superficie, a ver que lo centro mejor, una superficie que se puede engendrar por una hipérbola, rama hiperbólica que gira en torno a un eje, ¿no? Entonces genera esto. Y como vemos es reglada y alabeada. El hiperboloide de una hoja, ¿no? El hiperboloide reglado. O sea que cuando una línea, si este es el eje de revolución, y esta es la línea que se cruza con la anterior y empezamos a girarla, pues provoca esta superficie. También se puede generar si yo cojo un cilindro y esto está formado por hilos y lo
y giro una cara respecto a la otra, entonces se me formará esto, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en las papeleras, en algunas papeleras en este diseño, ¿no? O también en centrales nucleares, en las torres de refrigeración, que están cortadas un poco así más hacia abajo, ¿no? Y tienen otra curvatura, ¿no? Pero bueno, son también regladas, alabeadas, y por tanto tenemos el hiperboloide de una hoja, ¿no? Aquí vemos el de una hoja cortado, pues las secciones son cónicas, como vemos aquí la sección elíptica, aquí la sección hiperbólica, ¿no? Podemos saber qué tipo de sección es, corta todos los puntos de forma oblicua, elipse. Es ortogonal al eje, si el hiperboloide es de revolución, pues nos da circunferencia. Bueno, de esa manera siempre podemos obtener la forma de esas curvas de sección, ¿no? Bueno, aquí vemos otra vez la misma figura con distintas representaciones axonométricas y también la representación de las rectas, como al girar un cuadrado ya obtenemos la superficie. A más cuadrados, más definición de la curva interior, lo que se llama circunferencia de garganta, ¿no? Bueno, aquí vemos en el caso elíptico y también cómo se forman las elipses de distinta excentricidad para la vista en planta, alzado y perfil, ¿no? Aquí vemos las hipérbolas definidas por esas generatrices que se unen en puntos aquí, como vemos. Entonces sería el caso del hiperboloide de una hoja, pero que no es de revolución, ¿no? Aquí vemos el paraboloide hiperbólico, es la silla de montar, vista desde arriba es un cuadrado y luego estas dos vistas, ¿no? Aquí en una proyección auxiliar tiene esta vista tan extraña, ¿no? Bueno, pues esta es la famosa silla de montar, que es una reglada alabeada con cantidad de propiedades, ¿no? Recordamos que el grupo es reglado, la familia alabeado y la clase ya entra dentro de la clase de superficies cuadráticas regladas alabeadas, ¿no? Aquí tenemos otra vez esta línea y esta, como vemos, se cruzan y por tanto entre ellas forman un paraboloide hiperbólico. Aquí volvemos a ver el paraboloide hiperbólico bajo varias perspectivas, ¿no? Bueno, aquí está una figura formada por paraboloides hiperbólicos, como vemos la base es un hexágono, mientras que aquí arriba es un triángulo. Entonces estas generatrices, como vemos, se vuelven a cruzar y generan ahí distintos paraboloides hiperbólicos, ¿no? Es este caso, ¿no? Como vemos, son dos líneas que se cruzan en el espacio, ¿no? Y por tanto entre ellos podemos generar esa superficie. Vemos que aquí el corte este es muy extraño porque nos provoca ahí las dos secciones que son hiperbólicas, ¿no? Habría que ver si son parabólicas o hiperbólicas. Recordamos, cuando hay dos generatrices que se cruzan, ¿no? Pues cualquier plano oblicuo lo va a cortar según una hipérbola, ¿no? Mientras que si el plano pasa por una de las directrices, entonces la sección va a ser parábola, ¿no? O bien paralela a ese plano que pasa por una de las directrices. Esta es una superficie de evolución, está formada por una circunferencia que se va transformando poco a poco en cuadrado. Es la que más se utiliza en diseños, por ejemplo, un automóvil, un avión. Las secciones del avión son distintas, ¿no? Al principio es más afilado, entonces se va transformando de una forma a lo mejor circular en otra, cada vez otra circunferencia más grande y va variando el tamaño, es de evolución. La superficie en hélice adecuada a una superficie de toro, ¿no? Pues simplemente se desplaza sobre la superficie generando pues ese movimiento de giro más traslación adecuado a esa superficie. Esta es una forma helicoidal, como vemos es una forma así, otra vez el giro más la traslación, la forma de las escaleras, ¿no? De unas escaleras comunes, ¿no? Entonces se llama hélice, ¿no? O helicoide, ¿no? Entonces vemos la proyección en planta, un conjunto de líneas con ángulos iguales, ¿no? Mientras que en alzado, pues en este caso el helicoide es recto, todas estas líneas son ortogonales al eje, ¿no? Entonces simplemente si yo cojo un eje y cojo una línea y aparte de girarlo, que me provocaría aquí esto una superficie que sería circunferencia, también lo desplazo, entonces el desplazamiento conjugado con el giro me da ese helicoide, ¿no? Aquí vemos ya el helicoide oblicuo, o sea que en realidad respecto al eje las líneas que conforman la superficie vemos que son oblicuas, ¿no? Distintas hélices o helicoides adecuados pues, a una esfera, a un elipsoide, a un cono invertido, en fin, es el típico, si por ejemplo una esfera se desplaza por un helicoide, provoca el típico muelle que se llama técnicamente serpentín, ¿no? Y aquí vemos una forma de evolución, arriba es como un cono apaisado, aplastado, mientras que abajo se va abriendo, ¿no? Aquí vemos entonces ya el serpentín y ya en una proyección ya
hecha con 3D Studio, como si fuera cristal, con las refracciones, ¿no? Bueno, aquí vemos el cilindro con sus sombras, con una superficie reglada, desarrollable y radiada, ¿no? Recordamos, reglada, se puede seguir con una regla. Desarrollable, la podemos convertir en papel, es un rectángulo más 2 circunferencias. Y radiada, pues en realidad el radio también, el centro de el vértice de ese radio está en el infinito, ¿no? Por eso son paralelas las líneas. Otras radiadas, tenemos aquí 2 poliedros, aquí tenemos el prisma y aquí oblicuo y aquí ortogonal, o sea que las líneas son ortogonales a la base. Otra radiada, también reglada, al mismo tiempo cónica, de manera que este vértice pasa por este vértice pasan las generatrices y esta es la directriz que corta todas las generatrices, ¿no? El caso de la pirámide oblicua también tenemos que es otra forma cónica, en este caso este vértice, y es también radiada, desarrollable y reglada, ¿no? Aquí tenemos distintas superficies cuadráticas de segundo grado, casi todas están de cuarto grado. Podemos intuir una recta, la corta en 4 puntos, cuarto grado, mientras que las otras son cuadráticas, todas tienen ecuación de segundo grado, ¿no? Tenemos el paraboloide de revolución, es una parábola, una semiparábola que gira en torno a un eje, provoca el paraboloide de revolución, que sería como la parte frontal de algunas balas, ¿no? O de algunos aviones o misiles. El cilindro, el cono, la esfera y el elipsoide, ¿no? El elipsoide de 2 ejes, que es de revolución, es una semielipse que gira en torno a un eje, provocando entonces el elipsoide de revolución. Está renderizado con 3D Studio Max para hacer así un dibujo realista con distintas texturas, calcula refracciones, efectos cáusticos de la luz, reflexiones en el suelo, etc. Y refleja unas figuras sobre otras, ¿no? Bueno, tenemos aquí la esfera con las reflexiones también calculadas, se puede calcular también geometría descriptiva y se está apoyando en el suelo, ¿no? Y vemos ahí cómo refleja todo el cuadriculado de la habitación, ¿no? La superficie tórica con las distintas secciones son los óvalos de Cassini, pues tenemos aquí un óvalo, luego la forma está que se va cerrando, la hipopoda, y luego aquí en el momento en que se corta en un punto tenemos la lemniscata de Bernoulli, ¿no? Bueno, pues es el toro y las distintas secciones que vemos aquí, ¿no? Esta elipse, este óvalo, bueno, no es una elipse, es una especie de óvalo de Cassini, la lemniscata, y luego 2 formas así irregulares, ¿no? Aquí una forma también irregular, y bueno, son distintas secciones llamadas espíricas de Perseo, ¿no? Aquí vemos una forma de generar superficies de revolución con formas sencillas, una parábola que gira en torno a este eje que pasa, que es una línea secante, y provoca esta forma triple, ¿no? Dentro de la parábola vemos que en su revolución forma distintas superficies bastante diferenciadas, ¿no? Aquí vemos el paraboloide de revolución, como vemos es una superficie que al ser de revolución es una superficie que entra dentro de, según veíamos al principio, de las superficies curvas, o sea que no es reglada, no es desarrollable, no es alabeada, ¿no? Aquí vemos clasificaciones de las distintas cuádricas, las hiperbólicas, cuáles entran dentro de las elípticas, las hiperbólicas y las degeneradas, ¿no? Entonces, bueno, una cuádrica en general o una superficie cuadrática es aquella que tiene la ecuación de segundo grado, ¿no? Y entonces siempre va a salir o bien la forma plana, la cónica, o bien la forma tridimensional, que es, por ejemplo, una elipse tiene una ecuación de manera que para convertirlo en un cilindro elíptico decimos que es la misma ecuación, es exactamente la misma, pero lógicamente pues sería cuando z vale 1, 2, 3 siempre tiene el mismo valor, ¿no? Entonces tienen la misma ecuación, la elipse y el cilindro que es ortogonal y que también es elíptico, ¿no? Bueno, aquí vemos superficies cuadráticas, ¿no? Ya las vimos antes, el paraboloide, elipsoide, cono, esfera y cilindro. Aquí vemos el icosaedro con sus proyecciones, como sabemos es una forma poliédrica desarrollable reglada, aquí la tenemos, ¿no? Y con las distintas proyecciones. Es una figura que se puede construir con el número de oro, ya que esto es un pentágono y esta cara es un pentágono. Siempre podemos coger pentágonos y estas son caras triangulares sobre ese pentágono, ¿no? Y ya sabemos que el pentágono y la diagonal, o sea, el lado del pentágono y la diagonal están en proporción áurea, por eso se puede construir con el número de oro, ¿no? Bueno, distintas proyecciones del dodecaedro, ¿no? Con la inscripción aquí de otro poliedro, todos se pueden inscribir y circunscribir unos en otros, ¿no?
en representación planta-alzado, como vemos es la misma girada a 90 grados, y en axonométrica, ¿no? Y luego las dos vistas con la inscripción del octaedro. Bueno, aquí vemos el desarrollo de una forma plana, arquimediana, ¿no? No sé si lo ponemos por aquí. Bueno, pues... A ver... Bueno, no está por aquí. Bueno, estaba, pero no. Bueno, es igual. Bueno, pues tenemos, ya sabemos que las podemos construir. Esta se parece, no es la misma. Aquí vemos, por ejemplo, un hexágono. Aquí vemos, por ejemplo, un octógono. Aquí vemos las 3 caras cuadradas. Aquí vemos las 4. Y luego aquí, pues bueno, son desarrollables dentro de las clasificaciones, formas poliedrales, clase poliedral, familia desarrollable y grupo reglada, ¿no? Se puede seguir con el canto de una regla, ¿no? Bueno, aquí vemos el diagrama Schlegel, es convertir en una red un poliedro, ¿no? Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un prisma. Hay alguno por aquí. Recordamos que eran los duales de las pirámides, ¿no? O sea que cuando uníamos dos pirámides y cogíamos los puntos medios, o sea, dos pirámides, teníamos, por ejemplo, esto, al coger los puntos medios, teníamos entonces una forma que era esa forma prismática, ¿no? Y luego teníamos los antiprismas, que era cuando había ese giro provocando caras triangulares en los lados, ¿no? Bueno, aquí tenemos un icosaedro. Al prolongar las aristas del icosaedro, pues vemos que realmente se cortan en vértices, que son los vértices de un dodecaedro, ¿no? Entonces tenemos las distintas proyecciones en planta alzado, aquí una vista auxiliar, ¿no? A partir de esta, ¿no? O sea, un cambio de plano, y aquí una proyección axonométrica, ¿no? Es una propiedad de estos duales que, como son duales, pues necesariamente al prolongar las aristas de la figura, pues los vértices definen un dodecaedro, y recíprocamente, si hacemos lo mismo, pues estos poliedros estrellados, que como vemos pues sería este, que es un poliedro estrellado, el pequeño dodecaedro estrellado se llama. Tenemos aquí las caras que son pentágonos. Al prolongar las aristas correspondientes, pues vamos colocando pirámides en cada cara, ¿no? Bueno, pues como vemos aquí, el nuevo poliedro que sale, que es un pequeño dodecaedro estrellado, si ahora unimos este punto con este y con este, nos sale un triángulo, aquí otro triángulo, o sea que nos sale el icosaedro, ¿no? Aquí tenemos el caso contrario. El icosaedro, al prolongar las aristas, nos salen en sus intersecciones vértices, que son los vértices del dodecaedro, ¿no? Es una de las propiedades de los poliedros estrellados, y cómo están relacionados dos duales, ¿no? Dos poliedros regulares que son duales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen ya lo vemos más de cerca. La prolongación de esas aristas provoca pirámides sobre las caras cuyos vértices son los vértices de un dodecaedro regular, ¿no? Bueno, aquí lo vemos en otra proyección, ahí en el interior el icosaedro, y exteriormente tenemos el gran dodecaedro estrellado, cuyos vértices forman el dodecaedro, ¿no? Bueno, con las distintas vistas, planta, alzado y perfil, proyección auxiliar, ¿no? Aquí vemos las nuevas proyecciones también del pequeño dodecaedro estrellado. Como vemos es este, y ya vimos a partir de que, si nos fijamos, si le quitamos aquí esto, pues vemos que esto realmente es el dodecaedro, ¿no? Bueno, pues sería la vista esta, lo que pasa que aquí no está en proyección ortogonal, entonces no la podemos colocar pues tal y como está ahí, ¿no? Pero bueno, sería tal y como estaría aquí, pues sería algo como esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos el icosaedro con distintas proyecciones, ¿no? Como vemos aquí hay cierta simetría, ¿no? Porque está aquí apoyado en una cara, entonces, bueno, no es una forma que se venga dibujando. Esta es una superficie geodésica. Normalmente las geodésicas están formadas por triángulos y partimos siempre de poliedros regulares, o sea que si cogemos un poliedro regular podríamos dividir aquí esto de manera que circunscribiríamos esto a una esfera y proyectaríamos las aristas sobre la esfera, de manera que el triángulo que pongo aquí en el centro, este punto viene a parar a la esfera. Entonces todos los puntos están sobre la esfera, y los triángulos que forman la geodésica pues estarían formados por puntos que equidistan todos del centro, ¿no? Que pertenecen a la esfera, ¿no? Bueno, aquí vemos una geodésica, está construida a partir del cubo octaedro. Normalmente dije que podíamos partir de los regulares porque son más sencillos para dibujar. Ahora podemos partir de cualquier poliedro, en este caso de
un poliedro arquimediano hemos construido la geodésica, ¿no? Aquí vemos todos los arquimedianos, ¿no? 13, quizás los más difíciles de construir son estos dos, ¿no? Y también estos dos, que bueno, son el mismo pero invertido, ¿no? Pero todos los demás los podemos hacer fácilmente por truncamiento de las caras, ¿no? Por ejemplo, si cogemos este y cortamos por la mitad, aquí me sale un pentágono, pues obtendremos el icosaedro truncado, ¿no? Si, por ejemplo, cojo, en vez de coger aquí y... Perdón, por la mitad no, por un tercio, ¿no? Aquí tendría, cortando un tercio esto, me sale aquí un pentágono, otro pentágono y en el medio un hexágono, ¿no? Entonces tengo ya el balón de fútbol antiguo, ¿no? El que venimos utilizando ahora es este, si no recuerdo mal, el rombicosido de caedro, ¿no? Bueno, podemos obtener todos los poliedros por truncamiento y desde luego estos son mucho más sencillos que estos dos que teníamos, ¿no? Entonces tenemos ahí los 13 arquimedianos y, bueno, si por ejemplo cortamos el cubo por las esquinas de manera que quede aquí un octógono, pues nos sale ahí el cubo truncado, aquí el cubo octaedro, en fin. Como vemos, siempre a partir de los poliedros podemos crear pues estas figuras, ¿no? Como tenemos aquí otro poliedro, por ejemplo este es el triacontágono, el icosido de caedro, y tiene el nombre de los dos porque podemos, si cortamos aquí, de manera que cogemos los puntos medios, pues me sale un triángulo, ahí lo tenemos, y un triángulo en cada esquina son 5 triángulos y en el centro otro pentágono, o sea que por corte de tipo 1, que se llama, que es coger la arista a la mitad, me sale el icosido de caedro, ¿no? Pero si hago con este lo mismo, también me sale la misma figura. Cogiendo el punto medio me salen los pentágonos, pentágono, 3 pentágonos con un triángulo en el medio, ¿no? O sea que con el mismo truncamiento de tipo 1 obtengo el icosido de caedro. Bueno, pues esa sería una forma, no voy a pararme más. Aquí vemos el ejemplo del icosaedro truncado, el balón de fútbol antiguo, ¿no? Aquí vemos otra vez el icosido de caedro con las distintas vistas, proyecciones, ¿no? Y bueno, aquí vemos el truncamiento a partir del icosaedro, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver pues, el icosido de caedro con las vistas e incluso la inscripción del cubo, lo relacionamos aquí con el icosido de caedro, ¿no? Aquí vemos un poliedro ya cóncavo, tiene concavidad, está formado por estrellas, ¿no? En cada esquina. Si nos fijamos, hemos partido del icosido de caedro y le hemos quitado estos trozos de manera que nos quedan las estrellas en las esquinas, ¿no? Bueno, otra vez el segundo balón de fútbol, más esférico que el icosaedro truncado, y vemos cómo aparte del truncamiento de las esquinas tenemos el achaflanamiento de las aristas, ¿no? Bueno, aquí tenemos el rombicosido de caedro con los detalles del truncamiento. Aquí la inscripción en el dodecaedro regular, ¿no? Aquí tenemos el famoso balón de fútbol icosaedro truncado. Aquí tenemos un poliedro de Catalan. Bueno, ya dijimos que los de Catalan eran duales de los arquimedianos. Es un semiregular, poliedral, desarrollable y reglado, ¿no? De hecho lo tenemos por aquí, bueno, no lo tenemos por aquí, tenemos otro de Catalan, ¿no? Como vemos, tienen siempre todas las caras iguales, ¿no? Y si cogemos los puntos medios de esta figura obtenemos un arquimediano, ¿no? Entonces tenemos aquí una cara, aquí otro, y podríamos obtener un arquimediano siempre a partir de ellos, ¿no? Bueno, aquí vemos el que estábamos viendo antes, el icosido de caedro, ¿no? Que era por truncamiento de tipo 1 para el icosaedro dodecaedro. Aquí vemos otro de Catalan, ¿no? Con todas sus caras iguales, ¿no? Aquí vemos los estrellados, ¿no? Como vemos el gran dodecaedro, el pequeño dodecaedro, el gran dodecaedro, estos dos estrellados y el gran icosaedro, ¿no? Bueno, son estos dos quizás los más fáciles de construir porque eran construidos a partir de la prolongación de las aristas de estas figuras, ¿no? Bueno, aquí vemos un poliedro compuesto hecho a partir de otros. Aquí vemos el anterior de los huecos cúbicos, aquí con los pentágonos interiores y el icosido de caedro aquí para las aristas en las esquinas, ¿no? Vemos los antiprismas, como vemos una figura, un pentágono, otro pentágono girado, de manera que este vértice caía sobre estos dos, sobre la ortogonal a esta arista, ¿no? Entonces, bueno, distintos antiprismas, ya sabemos que los antiprismas son los duales de los deltoedros, que había uno por aquí, pero bueno.
Bueno, no está por aquí. Bueno, sí había este. Aquí tenemos el deltoedro, ¿no? Eso quiere decir que si cojo los puntos medios del deltoedro y aquí también, al unir a estos tres puntos me sale un triángulo y voy obteniendo los distintos antiprismas, ¿no? En este caso, pues tendría un antiprisma aquí, como tiene 5 caras, ¿no? 3, 5, pues tendría un antiprisma pentagonal, sería este, ¿no? Bueno, aquí vemos uno hexagonal, con las distintas vistas, como vemos son fáciles de dibujar en diédrico. Aquí vemos un poliedro compuesto. Entonces el poliedro compuesto está formado por dos icosaedros centrados, ¿no? Y esos icosaedros centrados, vemos, está colocado aquí, según vemos aquí, esta figura, estos dos triángulos corresponden a estos dos, ¿no? Y luego este está desplazado, vemos, este es más difícil de ver, ¿no? Pero bueno, poliedros compuestos son aquellos, normalmente se centran los dos en el mismo, se coge el mismo centro para los dos, como pasa aquí en estos dos octaedros, y formamos poliedros formados por dos, y podemos combinar más, ¿no? Aquí vemos ya un poliedro de Johnson. El poliedro de Johnson sabemos que es un poliedro que es convexo, ¿no? Y también es reglado, desarrollable y es poliédrico, ¿no? Ya que está formado aquí por un trozo de icosidodecaedro, por otro icosidodecaedro y aquí por un prisma, ¿no? Bueno, aquí vemos varias clasificaciones de los poliedros de Johnson. Aquí vemos cómo a partir de un poliedro de Catalan, cogiendo los puntos medios, obtenemos ahí un poliedro interior arquimediano, ¿no? Ejemplos de esto, el de Catalan también dentro del arquimediano. Bueno, aquí vemos el caso de esta figura formada por un cubo a la que se le han sumado pirámides y cómo obtenemos a partir de estos centros el poliedro arquimediano, sabiendo que aquí cogemos fuera obtenemos aquí ¿cómo se llama? El rombo dodecaedro, que es este. Ya vemos aquí el rombo, ¿no? Está formado por rombos, ¿no? Y en realidad son caras que en realidad por aquí podríamos meter el cuadrado de un cubo, ¿no? Entonces vemos cómo se escribe a partir del cubo y formamos entonces el rombo dodecaedro, ¿no? Aquí vemos otra vista con el tetraedro regular, ¿no? Bueno, aquí distintas vistas con ese poliedro cortando las esquinas, ¿no? Siempre podemos generar nuevos poliedros a partir de truncamientos de cualquiera, o también podemos obtener, por ejemplo, en este caso, un octaedro a partir del tetraedro, inscribiendo los puntos medios ahí para las aristas de la figura. Aquí tenemos, por ejemplo, otro deltoedro, recordamos que es el dual del antiprisma y también es una superficie poliédrica desarrollable, reglada. Recordamos la clasificación, hay otro deltoedro, ¿no? Recordamos distintas vistas de una pirámide, ¿no? Dos pirámides unidas. Y por último aquí inscrito el tetraedro dentro del octaedro. Bueno, pues estas son unas cuantas imágenes de este blog, que luego también está enlazado cada una de estas superficies que podemos ver. Pues por ejemplo, vamos a abrir alguno ya para concluir. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se va transformando de una geodésica, pasa a ser a un poliedro estrellado, ¿no? Entonces vemos que el icosaedro truncado es geodésico y luego, entonces bueno, hay algunos vídeos explicativos de los temas y luego el enlace a otros blogs. Por ejemplo, si buscamos en compuestos, entonces, por ejemplo, en el caso del poliedro compuesto, pues aquí tenemos una página para los poliedros compuestos, con distintos vídeos también explicativos. A ver si me muestra. Vemos como un icosidodecaedro sale de otro, se convierte en un dodecaedro por truncamiento, pasa al dodecaedro truncado y ahora el icosidodecaedro y el dodecaedro se mete dentro
y entonces empieza a girar provocando distintos, bueno, vemos que no gira, pensé que este giraba, vemos aquí, por ejemplo, vemos que al girar pues va a provocar como sale, se convierte en un arquimediano, ahora son dos icosaedros, entonces están girando y uno se incorpora a otro y ahora están los dos centrados, son poliedros compuestos generando distintos poliedros compuestos. Bueno, pues hay cientos de vídeos por ahí explicativos que nos pueden aclarar un poco las cuestiones sobre las superficies y bueno, seguiremos ampliando un poco algunos temas relacionados con esto.